Muy buenas noches, compañeros. Muy buenas noches, licenciada. Bueno, pues, a mí me ha tocado exponer, a mí y a mi grupo nos ha tocado exponer sobre las enfermedades. Las enfermedades transmisibles y las no transmisibles en nuestra vida diaria. Para empezar, voy a definir este tema un poco más. Las enfermedades que afectan a la humanidad se dividen fundamentalmente en dos grandes grupos: las transmisibles, causadas por agentes infecciosos que se propagan entre personas o desde otras fuentes, y las no transmisibles. Afecciones crónicas no contagiosas, resultado de factores genéticos, ambientales o debido a un estilo de vida poco saludable. Ambas presentan los principales desafíos para la salud pública global, ¿no? Para acotar, en base a esto de las enfermedades, yo voy a explicar adicional de lo que es las enfermedades transmisibles y no transmisibles en las cuales tenemos virus y bacterias. Virus, bacterias, agentes genéticos, también tenemos otro tipo de enfermedades que aquejan a la salud global, y es una nueva enfermedad para así poder hacer algo más extendido y más entretenido la exposición. Entonces vamos a hablar de los priones. Pero, ¿qué es un prión? Imagina una proteína normal que todos tenemos en el cerebro. Esta se llama PRP, tipo C. Un prión es una versión mal plegada de esta proteína, que se conoce como PRP tipo SC. Entonces aquí, tanto a la izquierda como a la derecha, nosotros podemos ver lo que es un prión normal, donde que sus aminoácidos y la hélice tipo alfa están bien plegadas, pero lo que cambia en su estructura como tal, de diferencia el prión normal con el prión patogénico, es el aminoácido tipo beta en su hélice. Su hélice tiene un mal plegamiento. Como podemos ver, el aminoácido de un prión normal, su estructura es una como especie de una foja, mientras que el aminoácido tipo beta hélice está un poco más alargado y centrifugado. Lo increíble de esto, de esta proteína mal plegada, es infecciosa por sí. Es un agente patogénico. Esta no tiene ni ADN ni ARN. No es como los virus o como las bacterias. Es básicamente una proteína rebelde que causa problemas. Aquí podemos ver también cómo está estructurado un prión con alteraciones. Entonces, esta es la parte que tiene un incorrecto plegamiento de su estructura terciaria. Cuando este prión entra al organismo de un individuo, cualquier individuo, actúa directamente sobre su forma normal del mismo tipo de proteína que existe en los organismos. La modifica, la contagia, la obliga a que se modifique a sí misma y la convierte en un prión anormal, uno de tipo PRP tipo SC. Aquí podemos ver un cerebro con este tipo de enfermedad. Como podemos ver, tiene varios puntitos que son prácticamente las acumulaciones de las proteínas priónicas. Y causa esto. Esto se llama cerebro espongiforme. Cuando un prión ingresa o entra en contacto con una proteína normal, o sea, un PRP tipo C, esto lo obliga a plegarse mal. O sea, la tipo PRP-SC, que es el prión anormal, obliga al PRP, o sea, tipo C, el prión normal, a plegarse mal, a estructurarse como está negativamente el prión anormal.
Entonces esto es una cadena sucesiva y así aumenta la cantidad de priones anormales. Es totalmente una reacción en cadena. Un prión crea otro y así sucesivamente. Esta acumulación de proteínas mal plegadas daña, destruye las neuronas, dejando el cerebro con lesiones con aspecto de esponja. Entonces aquí podemos ver, como les decía, ¿qué enfermedades causa? Los priones causan un grupo de enfermedades llamadas encefalopatías espongiformes transmisibles, porque literalmente hacen que el cerebro parezca una esponja. En humanos la más conocida es la enfermedad de Kreutzfeldt. También existen otras muy raras como el de Kuro, que es prácticamente una asociación del canibalismo. Esto se da más en las islas aisladas totalmente que aún existen en el mundo, en la cual se practica el canibalismo. Cuando estos individuos ingieren el cerebro de otro humano, existe este tipo de proteínas que el cuerpo no son capaces ni de rechazar, ni tampoco de acoplarlas a su sistema. Estas proteínas comienzan a tener este tipo de reacción, se convierten en proteínas priónicas y cabe recalcar que también son contagiosas. En los animales, lo más seguro es, por ejemplo, la encefalopatía espongiforme bovina, popularmente conocida como el mal de las vacas locas. También está el mal de Scrappy en ovejas, en la enfermedad de desgaste crónico en nervios. Todas estas enfermedades son progresivas y lamentablemente son fatales. No existe ningún tipo de tratamiento. Ningún tipo de tratamiento existe para poder, de alguna forma, estirar la vida humana si en caso de necesitarla en un humano o en un animal, o algún tratamiento que pueda detener esta enfermedad o que pueda inhibir sus efectos para poder, por lo menos hasta el final de sus días, cada quien poder estirar su vida y que lo haga de la mejor forma. No existe ninguna clase de tratamiento, no existe nada que la pueda detener. Ahora, ¿cómo se detecta este tipo de enfermedades? Lamentablemente, hasta para detectarla es muy difícil. No se puede hacerlo en etapas tempranas. Un diagnóstico definitivo casi siempre se hace un post-mortem, examinando prácticamente el cerebro dañado bajo el microscopio para ver los daños, la presencia de la proteína priónica mal plegada, que como decía y podemos ver aquí tenemos una imagen de una neurología, una microfotografía del cerebro del individuo con una enfermedad de Hermann-Straussler, depósitos de proteínas priónicas anómalas, donde que son notables los cambios espongiformes. Cabe recalcar que también para hacer una investigación de un cuerpo infectado con este tipo de patógenos, es uno de tipo clase 3. Dentro de la investigación es tipo clase 3. Quiere decir que los utensilios, totalmente todo lo que se vaya a utilizar para este tipo de investigaciones, tienen que ser fundidos. No pueden ser descontaminados, no pueden ser de alguna forma puestas en ácido o el cloro. No funciona así. A pesar de que se pueda de alguna forma eliminar con alguna sustancia, siempre queda un remanente y ese remanente puede causar contagios. Entonces siempre optan por fundir, por mandarlas al fuego y eliminarlas totalmente para que no exista un contagio. En vida,
la cual es muy poco detectable. Se puede hacer una resonancia magnética para buscar los cambios característicos en el cerebro, un análisis del líquido cefalorraquídeo, buscando los marcadores de prueba, los más avanzados y específicamente que puedan detectar cantidades pequeñas priónicas. Ahora, les voy a comentar sobre una enfermedad muy específica con respecto a esta neuropatología, que se llama insomnio familiar fatal. Pero no es que es estrictamente directamente de esta enfermedad, sino que es más directamente a la parte que afecta esta enfermedad, estas proteínas. Es causado prácticamente eh, por la mutación de esta proteína, ¿no? Tiene un principio de nivel infeccioso molecular, inducen a otras proteínas, como iba diciendo, normalmente a plegarse, pero principalmente lo que pasa es que afecta directamente al tálamo. El tálamo es una especie de estación en la cual se existe una especie de relevo de centro de control, crucial para muchas funciones entre ellas. En esto se regulan los ciclos de sueño. Es fundamental para generar y mantener los ritmos normales de sueño. Transmisión de la información sensorial, vista, oído, tacto, gusto, hacia la corteza cerebral, regulación de la alerta, de la conciencia y la atención, conexiones con el sistema límbico, las emociones, los ganglios basales, el movimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando comienzan estos tipos de priones a invadir el cerebro y comienzan a matar a las neuronas, a medida que éstas destruyen las neuronas del tálamo, la capacidad de esta estructura para regular el sueño se pierde totalmente, pero esto es en medida progresiva. No existe forma de poderla tratar, de hacerla irreversible. Esto se traduce en el insomnio severo, tratable intratable, perdón. Los pacientes pierden la capacidad de iniciar y de mantener el sueño. Los intentos de dormir son fragmentados, superficiales y no son reparadores. Con el tiempo, el sueño profundo, las ondas lentas y el sueño REM desaparecen casi por completo. El insomnio no responde ni a los somníferos convencionales, ya que prácticamente el mecanismo fundamental del sueño está totalmente destruido. Existen también otros síntomas por daño del tálamo. Existen propagaciones a otras áreas cerebrales en base a esto también que causan síntomas graves. Disfunción autonómica, problemas con la regulación de la presión arterial, frecuencia cardíaca, temperatura corporal, sudoración excesiva. Esto se debe a que el tálamo también influye en el hipotálamo, que controla el sistema nervioso, problemas motores, actasia, que es pérdida de la coordinación, la las miclonias, los espasmos musculares involuntarios, Parkinson, temblor, rigidez, deterioro cognitivo y psiquiátrico. Inicialmente pueden ser déficits de atención y memoria, pero progresan con confusión, desorientación, alucinaciones, incluso y cambio de personalidad y finalmente la demencia. Alteraciones hormonales, por ejemplo, pérdida del ritmo circadiano y del cortisol y pérdida de peso significativa. La enfermedad es prácticamente implacable, es progresiva. El estado de vigilia patológica constante, junto con el resto de las disfunciones sistemáticas, lleva a un rápido deterioro físico y mental. La muerte suele ocurrir normalmente cuando tenemos este tipo de situaciones, máximo en unos 6 meses. Existe un caso, bueno, el único causa, la única existió, se logró una persona
en la cual duró 6 meses vivo. Las otras personas han muerto al mes, mes y medio, ya que es una enfermedad de progresión, de alta progresión, y normalmente estas personas entran a un estado de total aislamiento, porque estas enfermedades, este tipo de enfermedad sí se puede transmitir y sí puede este, contaminar objetos que hay a su alrededor con la saliva, heces, etcétera. Sí pueden estar partes de estas proteínas impregnadas en diferentes partes. Por eso es necesario tener mucho cuidado. Las enfermedades de las vacas locas, justamente, cuando existe este tipo de aparecimientos, proceden es a incinerar totalmente los cuerpos e incluso incinerar la misma sangre. No dejan ni un rastro de existencia de esos animales más que en cenizas. Bueno, y hasta aquí llegó mi exposición. Espero que haya sido de su agrado y muchas gracias. Buenas noches, mi tema es comprendiendo las enfermedades no transmisibles. Vamos a comenzar con un pequeño concepto de qué son. Las enfermedades no transmisibles, o también conocidas como enfermedades crónicas, son afecciones médicas que no se propagan de persona a persona, sino que al contrario se caracterizan por su larga duración y generalmente por una progresión lenta. Una característica de estas enfermedades es que representan la principal causa de muerte y discapacidad a nivel mundial. Contrario a las enfermedades transmisibles, estas pueden perdurar en el huésped por mucho tiempo. Los tipos principales de enfermedades no transmisibles. Tenemos 4 principales que vamos a destacar. Sin embargo, aquí se presentan 2, las cuales son las enfermedades cardiovasculares, las cuales afectan al corazón y vasos sanguíneos, incluyendo la hipertensión y el cáncer, el cual es del crecimiento descontrolado de células anormales, las cuales varían en tipos, causas y tratamientos. Otro tipo de enfermedad importante de enfermedades no transmisibles serían las enfermedades respiratorias crónicas, las cuales incluyen el EPOC y el asma, dañando vías respiratorias y dificultando la respiración. También incluimos la diabetes, en la cual es un desorden metabólico que afecta el control de azúcar en la sangre. Los factores de riesgo para las enfermedades no transmisibles. Encontramos 3 principales, las cuales van a ser el tabaco, que nos dice que fumar eleva el riesgo de cáncer en enfermedades cardíacas y respiratorias. El alcohol, el cual el consumo excesivo incrementa enfermedades hepáticas, cáncer y cardiovasculares. También una dieta poco saludable, alta en grasas malas y azúcar, baja en frutas y verduras.
El impacto en la alimentación en las enfermedades no transmisibles. Una dieta rica en frutas, verduras y baja en grasas saturadas ayuda a prevenir obesidad, diabetes e hipertensión. La prevención a través de políticas públicas. Encontramos tres principales, las cuales serían reducción del tabaco mediante impuestos y prohibiciones para disminuir su consumo, y el control de bebidas azucaradas, de igual manera, mediante impuestos y regulaciones publicitarias. Los entornos activos, fomentando espacios para la actividad física, y también el refuerzo de la atención primaria de la salud, detección temprana, tratamiento y manejo, y la educación del paciente, en las cuales vamos a tratar el control de la presión arterial, colesterol y glucemia, monitoreo regular para evitar complicaciones y promover hábitos saludables para prolongar la vida. Conclusiones y próximos pasos para controlar las enfermedades no transmisibles. La adopción de estilos de vida saludables, implementar políticas efectivas de salud pública y fortalecer atención primaria y educación. Gracias. Ya, a mí me ha tocado presentar el tema de enfermedades transmisibles. Soy Samuel Torres y vamos a iniciar con este tema. ¿Qué son las enfermedades transmisibles? Son infecciones causadas por microorganismos que se transmiten entre personas, por mecanismo de transmisión directa, como contacto, o indirecta, como superficies o aires. Como impacto global tenemos millones de muertes anuales según la OMS, incluyendo VIH y COVID-19 que recientemente tuvimos hace aproximadamente 4 años, la cual llegó a afectar drásticamente al mundo. Sigamos. Enfermedad transmisible tipo 1, el SIDA o VIH, que son virus de inmunodeficiencia humana y síndrome asociado a inmunosupresión. Causas transmisión por fluidos corporales como sangre o semen. Algunos factores son conductas sexuales sin protección, uso de drogas intravenosas compartidas y los síntomas: fiebre, fatiga o también infecciones oportunistas y tumores que son síntomas avanzados. ¿Cómo podemos prevenir y tratar esta enfermedad? La podemos prevenir por preservativos, también por PEP, que son reducen la transmisión efectivamente, también por tratamiento, terapia antirretroviral, reduce la carga viral y prevención de contagio. Y también hay una evidencia que asegura la reducción del 96% en transmisión de la enfermedad sexual. También tenemos la segunda enfermedad, que es la tuberculosis o TB en siglas, que su definición es infección bacteriana causada por Microbacterium tuberculosis, así se llama la bacteria que causa esta enfermedad. La transmisión es por vía aérea mediante tos o estornudos, algo similar como el COVID-19. Factores y síntomas. Tenemos factores como inmunosupresión y hacinamiento, unos síntomas como fiebre, sudor nocturno y tos persistente. También pérdida de peso significativa. ¿Cómo podemos prevenir y tratar la tuberculosis? La podemos prevenir mediante la BCG, y el control de contacto son esenciales. También podemos hacer un tratamiento de uso múltiples de fármacos por 6 a 9 meses, incluyendo isoniazida y rifampicida, que son medicamentos que ayudan a tratar esto. Eh, Algunos desafíos de esta enfermedad es resistencia a medicamentos que exige tratamientos específicos. Como sabemos, podemos tener un grado de inmunidad frente a medicamentos, lo cual nos vuelve la enfermedad más fuerte y más difícil de tratar o controlar. ¿Cómo la enfermería tiene su rol en este tipo de enfermedades transmisibles? Primero, educación comunitaria. Podemos promover conocimiento y prácticas preventivas.
También podemos tener una prevención en salud, control de enfermedades en hospitales y clínicas. También podemos administrar y dar seguimiento, ¿cómo? Con la gestión de medicamentos y adherencia terapéutica. También podemos dar un apoyo integral en asistencia emocional, social a pacientes y familias que han contraído esta enfermedad. Generalmente afecta radicalmente al estado de ánimo o mental. Y la vigilancia epidemiológica. Podemos tener una detención y notificación de casos para el control efectivo. Gracias. Ahora vamos a dar una conclusión sobre las enfermedades transmisibles y las enfermedades no transmisibles. Las enfermedades transmisibles son aquellas enfermedades que se transmiten de una persona a otra persona o se pueden transmitir de un animal a otra persona. Sus agentes causales son los virus, los hongos, las bacterias, los parásitos y como ejemplo tenemos la tuberculosis, el sarampión, la gripe, el SIDA, la hepatitis. Su forma de contagio, su forma de transmisión son dos. La primera es el contacto directo, el cual se da a través de fluidos corporales como la sangre, la saliva, la orina y el contacto con la persona, digámoslo así. Y la siguiente es el contacto indirecto, el cual se da a través de topar algo que esté contaminado. Luego tenemos las enfermedades no transmisibles. Estas enfermedades no transmisibles no se dan por un agente causal, sino está más asociado a factores de riesgo como de la edad, por ejemplo, o el estilo de vida, la genética, el medio ambiente. Este tipo de enfermedad no transmisible es el principal, tiene el índice más alto de mortalidad anual. Sus ejemplos son el cáncer, infartos, diabetes, enfermedades respiratorias, cardiovasculares. Y este tipo de enfermedad suele ser las enfermedades más largas, más dolorosas para el paciente y a su vez para quienes los acompañan. Para terminar, podemos decir que aquí uno de los factores de riesgo muy importante también es como hábitos, como el tabaco, la forma de vida, la edad, el sedentarismo, el alcoholismo, las drogas, una dieta poco saludable.